Buenos días, esta vez desde Phnom Penh, y esta mañana hemos estado a las afueras de la ciudad y hemos ido a un sitio que se me han cogido un poco el corazón. La verdad es que las cosas que hay ahí son un poco terroríficas, y es que hemos ido a los campos de concentración. Bueno, más que campos de concentración, yo diría que es campos de matanza o asesinato. Entonces, hemos ido esta mañana, evidentemente, ahí dentro no se podía grabar demasiado. Bueno, se podía grabar con el móvil y tal, pero hacer así como un reportaje o explicando todo lo que había, ni se podía hacer, ni tampoco, evidentemente, tenía ganas de hacerlo porque la gente ahí está muy calladita y mejor respetar un poco a los muertos y a la historia. Entonces, mejor que ahora os voy poniendo algunos vídeos y os lo voy contando mientras caminamos por aquí, por la ciudad de Phnom Penh. Antes de empezar, mirad, Rolls Royce, Bentley. Yo no entiendo, pero en todos los países así subdesarrollados del sudeste asiático está lleno de ricachones con unos cochazos, porque si están aquí tanto Rolls Royce vendiéndose, es que hay gente que los compra, no están aquí por mostrarse. Pues justo después de la segunda... Hostia. Mirad aquí la gente. Esto es un poco Vietnam, también, que las motos avanzan por la acera, aunque aquí tampoco hay mucho tráfico, podrían ir por el medio de los coches, pero bueno. Pues ¿qué pasó? Lo que pasó es que cuando se terminó la guerra de Vietnam y Estados Unidos se fue, en 1975 hicieron un golpe de estado los Khmeres Rojos. ¿Qué son los Khmeres Rojos? Eran como el Partido Comunista de aquel entonces de Camboya, y estuvieron en el poder, eso sí, solo 4 años, desde 1975 hasta 1979. Pero en solo 4 años tuvieron tiempo para hacer uno de los genocidios más brutales y bestias que se han vivido en la historia de la humanidad. De hecho, se cargaron al 25% de la población total de Camboya, la cual cosa es una locura. Es decir, 1 de cada 4 personas fue asesinada por el régimen de Pol Pot. Y la verdad que estando dentro de los campos que hemos ido esta mañana, e incluso que había un sitio donde guardaban aún muchos de los huesos de las personas muertas, ha sido bastante chocante. Pero la verdad es que a mí personalmente me parece muy bien y muy necesario que esté este museo, o que estén los campos así, que la gente las pueda visitar, que pueda ver los horrores que han pasado no hace muchos años, y así las nuevas generaciones pueden aprender de los errores del pasado y en principio no volver a cometerlos. Pero es muy brutal el sitio, y además es que mataban incluso a niños. Es decir, se persiguió a mucho tipo de gente diferente. Es decir, no era una cosa religiosa, no era una cosa de una etnia determinada, sino más bien intentaban cortar toda la sociedad tal y como la conocían, e intentaron matar sobre todo gente intelectual, mataban a artistas, mataban a médicos también, mataban a profesores. Es decir, que no importaba lo que fueras, que si no estabas a favor del régimen, si no seguías estrictamente lo que decían, te podían matar. ¿Y qué hacían? Pues te enviaban a una prisión, que de hecho esa prisión es muy famosa también, que se llama S21, que anteriormente era un colegio de secundaria. Te enviaban allí, te torturaban, te hacían decir nombres de otra gente que estaba en contra del régimen o lo que sea, aunque no fuera verdad, y a las personas que decías su nombre pues también las mataban. E incluso lo más bestia es que mataban a todos los hijos de la gente, porque, bueno, esperad que vienen las motos.
Vale, ya hemos pasado. Bueno, pues mataban a los hijos también porque decían, primero, ¿quién se va a hacer cargo de estos niños ahora que no tienen padres? Y segundo, estos niños cuando crezcan, se hagan mayores y sepan lo que les pasó a sus padres, querrán venganza e irán a por nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Pues los matamos. Y así fue. Incluso ahí en el museo estaban las formas, las formas que usaban para matarlos y las herramientas, y a los niños directamente los cogían de los pies, les metían una hostia contra un árbol, o sea, agarrados de los pies, les metían contra un árbol, y evidentemente un niño o un bebé eso no lo aguanta, sobre todo si le das en la cabeza. Imaginaos la barbarie que era eso. Pensad, que en 4 años se cargaron al 25%. Es que sabía que era heavy antes de ir, pero no sabía que era tan heavy. Entonces me he quedado un poco... Te quedas un poco con mal cuerpo. Claro, y lo que pasaba es que en esos campos pues la gente no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué hicieron? Ponían unos altavoces súper grandes encima de los árboles para que la gente, bueno, estuviera escuchando música y no se escucharan los gritos de sufrimiento de la gente que estaba ahí en los campos y que estaban siendo torturadas y maltratadas. Es que es una locura, no tiene ningún sentido. Y que fuese hace... que si fue en el 79, fue el último año, es que han pasado 40 años, 43 años. 43 años de esto. En total murieron, sí, no se sabe si entre 2 millones y 3 millones de personas, porque sí que es cierto que Camboya es un país con una población relativamente pequeña, solo de 15, 16. En el país de Camboya, el 50% de la población tiene menos de 18 años. Es decir, que la mitad de la gente es adulta y la otra mitad no. Muy diferente a lo que tenemos en España o en otros países europeos, donde la gran mayoría de la gente es adulta y que la tendencia va cada vez a más, y que una gran parte de la población en nada será en edad de jubilación, y ahí será cuando tendremos el verdadero problema de las pensiones. Pero bueno, que los políticos lo que van haciendo es, van chutando el balón hacia adelante, van haciendo políticas que, bueno, a corto plazo aún se van aguantando, pero cuando lleguemos de aquí 15, 20 años, ya veréis las risas. Pero bueno, dejemos ese tema aparte, que ahora no nos incumbe. Y lo que sí que no me ha acabado de gustar de cómo acabó el tema es que sí que hubieron unos juicios, es decir, Camboya le pidió ayuda a Naciones Unidas para que hubieran unos juicios justos a las personas que habían cometido dichas atrocidades. Pues eso, los juicios se han ido alargando mucho en el tiempo. De hecho, creo que empezaron en el 99, pero no sé si dictaron sentencia hace relativamente nada. Con la cual cosa, la mayoría de los dirigentes que estaban en el poder murieron antes de sufrir responsabilidades por los actos que habían cometido. Y desgraciadamente, creo que hay solo una persona que está en prisión en estos momentos por el régimen de los Khmeres rojos. La cual cosa... creo que quizás el pueblo de Camboya tendría que haber actuado más rápido, no lo sé, pero con lo que hicieron creo que es injusto, sobre todo por los millones de personas que murieron y sus familias. Pero así es como se dio y la historia no se puede reescribir. Y evidentemente cualquier persona que era sacerdote, bueno, sacerdotes no tantos porque
El cristianismo aquí no está muy extendido, solo es un pequeño porcentaje de la sociedad, pero monjes budistas sí que una gran mayoría también fueron aniquilados y quedaron muy pocos. Y eso es debido a que el comunismo tampoco acepta religiones. La única religión es la lucha del obrero. Así que ya veis lo que estábamos diciendo, que muchos tipos de personas diferentes fueron los que murieron, no solo un grupo determinado. Y lo que hicieron era expulsar a muchísima gente de las ciudades para enviarlas a zonas rurales, para enviarlas a pueblos, porque lo que querían era un país que se basara especialmente y sobre todo en el sector primario, es decir, ganadería, es decir, agricultura. Funcionó, pues durante esos años lo que hicieron fue cargarse la economía muy fuertemente, destruyeron el país por completo en 4 años y evidentemente una reestructuración después de todo eso, de todo lo que pasó, es muy difícil, porque imaginaos la cantidad de familiares, amigos, conocidos, vecinos que murieron, y no es fácil para una sociedad donde sabes lo que ha pasado recientemente, que te has quedado sin alguno de tus seres queridos, pues volver a levantarla, volver, no sé, a tener una sociedad competitiva y donde se pueda vivir bien. Sí que es cierto que ya siglo XXI, los últimos 15-20 años, el crecimiento económico está siendo grande, pero ha sido después de mucha ayuda internacional, de mucho esfuerzo, y sobre todo países como China, Japón, Corea del Sur, evidentemente, y Francia, un poco también por la parte que le toca, ya que fueron colonia francesa en su momento, pues les han ayudado un poco a reconstruir el país. Y os preguntaréis, a día de hoy, ¿cómo está el país? ¿Cómo está Camboya? Ya después de esos años de oligarcas, de falta de libertades y de todo, ¿es un país democrático o no es un país democrático? No es un país democrático. Después de todo lo de los Khmeres rojos, sí que es cierto que se escribió una constitución diciendo que era un país democrático, pero el líder de ese entonces, Hun Sen, sigue siendo el líder de hoy. Es decir, han habido intentos de que hubiera una posición fuerte o real, incluso ha habido oposiciones que han tenido soporte de gran parte del país. ¿Y qué ha pasado con todos ellos? Pues han acabado encarcelados, han acabado con represalias, es decir, que no es un país democrático. Y es por este motivo de que hay un señor que no quiere soltar el poder y que no deja que otros ni siquiera lo intenten. Es por ese motivo que muchos países de la Unión Europea que estaban ayudando a Camboya a reestructurarse y a su rehabilitación han decidido ya, bueno, hasta aquí. Si esto no es un país democrático, nosotros ya no damos más ayudas. ¿Y qué pasó? Pues que dijo, sí, pues me voy con China. Y China pues está haciendo unas inversiones y está haciendo una reestructuración del país enorme, pero enorme. Están abordando miles de millones anuales y evidentemente a China les da absolutamente igual si es un país democrático o no. De hecho, recientemente, en los últimos años, bastantes ciudadanos chinos han empezado a vivir aquí, han empezado a hacer sus negocios como en muchas partes del mundo, pero ahora están llegando también en Camboya. Y así está la situación ahora mismo. Es cierto que tienen muchas libertades, pero aún así no pueden escoger quién será su presidente o quién no. De hecho, aquí también hay rey. Es un país monárquico, lo único que el rey
Es más o menos como en España, que no pincha ni corta. Entonces, el que toma todas las decisiones siempre es el primer ministro, que es Hun Sen, como hemos dicho antes. Y la pregunta es, ¿si puede cambiar el país? Pues podría ser, ya que, como hemos dicho, el 50% de la población son menores de 18 años, y ya sabéis que siempre las personas más revolucionarias y que quieren cambios, sobre todo si ven eso en otros países, y ahora con el internet es mucho más fácil obtener información de lo que está pasando en el resto del mundo, pues es mucho más fácil que hayan revoluciones y que se produzcan cambios. Así que en los próximos años puede ser que haya un cambio de paradigma en Camboya, y eso lo tendremos que ver y solo el tiempo lo dirá. Bueno, y por fin hemos salido ya de la carretera principal porque el ruido era tormentoso. Y bueno, hemos dado un buen paseo por Phnom Penh, sobre todo explicando y narrando lo que hemos visto esta mañana en los campos de asesinato. Y antes de terminar, me gustaría terminar con una pregunta, y es: ¿por qué el comunismo en España está tan bien visto? O mejor dicho, ¿por qué el comunismo en España no está tan mal visto? Ya que mucha gente, abiertamente, y bueno, ahora evidentemente no tanta, porque la gente va aprendiendo de cómo se vive en este tipo de países, pero muchísima gente, incluso muchos canales de YouTube, diciendo que son comunistas, explicando la teoría, y no lo acabo de entender, porque sí que es cierto que seguramente esta gente se ha leído un par de libros sobre el comunismo y les gustará la idea teórica, les gustará, bueno, la idealizan incluso, seguramente, y seguramente sí sea bonita. Lo que pasa es que cuando la aplicas en la vida real, pues ya veis lo que pasa. Y no solo aquí, si repasáis la historia, cualquier país que haya sido comunista en los últimos 60 años, podéis ver cómo han terminado. Así que ya sabéis, comunismo, cuna de corrupción, cuna de régimen autoritario, cuna de genocidios, cuna de miseria. Entonces, la gente a día de hoy sigue siendo comunista en España, es porque evidentemente no han vivido ni han estado en un país comunista. Si estuvieran 5 años en un país comunista, ya os digo yo que les cambiaría completamente la mentalidad y no pensarían lo mismo. Pero bueno, eso no ocurrirá, ojalá ocurriera, ojalá esa gente se decidiera y ir a vivir a un país así, aunque ya quedan pocos, os tenéis que espabilar porque nada, creo que no va a quedar ninguno. Así que bueno, de momento aquí lo vamos a dejar, que no sé en qué calle me he metido y parece que no tiene final. Mira, un gimnasio aquí, están haciendo bonitas pesas. Y como ya sabéis, chicos, mañana más y mejor. Cuidaos mucho, un saludo, adiós.